6 décadas de terror y muerte. Bienvenidos a Preguntas Incómodas, la brújula CCM. En las redes sociales se han presentado hechos bastante preocupantes para la ciudadanía en general. Banderas del ELN en Cúcuta, Ibagué, Medellín, Bogotá, cientos de hombres con brazaletes en las organizaciones terroristas de las vías del Cauca y un despliegue que lleva a la fuerza que llevó a más de 30 acciones de demostración de un poder en solo unas horas. El Ejército de Liberación Nacional estaba de celebración. La guerrilla más antigua de Colombia cumplió 60 años de existencia el pasado 4 de julio. Así que, como toda organización terrorista, su celebración se realizó creando caos, opresión, restricción y horrores en las personas del común, que no entendían la razón por la cual había banderas del ELN conectadas con bombas en muchos sectores del país. En 1963, el Partido Comunista, el Movimiento Revolucionario Liberal y el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino enviaron a 18 estudiantes a Cuba para que Fidel Castro les diera entrenamiento guerrillero y crearon el Ejército de Liberación Nacional bajo una ideología marxista-leninista con el lema "Ni un paso atrás, liberación o muerte". El 7 de enero de 1965, el ELN se presenta en público con una incursión armada y da a conocer su ideal político y social en el manifiesto de Simacota. El 3 de febrero realizan la toma de Papayal. Ambas acciones se dan en paralelo con la creación del Frente Unido del Pueblo del tristemente célebre tío de Juan Manuel Santos, el sacerdote Camilo Torres. Camilo Torres, impulsor de la teología de la liberación, consideraba válidas las acciones terroristas, matar, robar, destruir, desolar, emboscar, siempre y cuando fueran en contra de un Estado opresor y corrupto capitalista. El cura Camilo Torres incumplió los 10 mandamientos dentro del cristianismo. Camilo Torres fue dado de baja en combate por el sargento Castro, cuando con una treintena de hombres emboscó una patrulla del ejército colombiano compuesta por 9 militares el 15 de febrero de 1966. Cobarde hasta su muerte, quiso asesinar a uno de los militares disparándole por la espalda. Los únicos héroes que se deben recordar ese día fueron los 3 militares asesinados y honores a los otros 6 que dieron de baja a Torres y a otros 2 terroristas. El 17 de agosto de 1965 comienzan a atacar infraestructura de Barrancabermeja. El ELN lleva 60 años volando el oleoducto y derramando al medio ambiente un estimado de más de 3 millones de barriles de petróleo, lo que convierte a ese grupo terrorista como el mayor ecocida del mundo. Y ellos que hablan tanto de manejar el medio ambiente. En julio de 1967 comenzaron a matarse entre ellos, en los que se conoció como las purgas internas del ELN, en donde se asesinaron muchos de los dirigentes fundadores de la organización. En 1969 ingresaron otros sacerdotes de la teología de liberación, los españoles Manuel Pérez, José Jiménez y Domingo Lain. Tras una década de emboscadas, destrucción de la infraestructura, extorsiones, abigeato, secuestros y demás fechorías del ELN por todo el país, el 7 de agosto de 1973, el ejército colombiano realiza la operación Anorí. Y el presidente Misael Pastrana, cuando la guerrilla estaba completamente dominada, ordena que les den una salida y detener la acción militar. Pastrana salió a los medios a declarar la victoria total y el desmantelamiento del ELN. Y los sobrevivientes hacen un énfasis y un análisis de lo ocurrido y se reestructuran como organización. Ante el desastre que le ocurrió al ELN en la población antioqueña, alias Gavino pide un juicio en contra del máximo líder Fabio Vázquez Castaño y la dirigencia lo remueve del cargo de comandante del grupo terrorista. Vázquez acepta la decisión y temiendo que sea purgado se va a exiliar a Cuba, en donde muere de viejo en el año 2019. Bofetada a Misael Pastrana, que ya no era presidente cuando el 9 de septiembre de 1975 el ELN asesina al general Ramón Rincón Quiñones, encargado de ejecutar la operación Anorí, y le demuestra a Colombia y al presidente López que el ELN seguía activo y era de temer. En 1978 toma la comandancia del grupo el cura Manuel Pérez, la cual solo deja en el año 1998, cuando muere de viejo. La gran proeza de Pérez fue el propiciar el renacer de la guerrilla en la reunión de héroes y mártires de Anorí en 1983. En esos momentos, la guerrilla del ELN solo la componían 30 hombres. A punta de extorsiones, ataques al oleoducto, abigeato,
secuestros y además se fortaleció militarmente el ELN, todo bajo el presidente Belisario Betancur Cuartas, quien no los atacó porque desde el 82 hasta el 86 estuvo activo el diálogo de paz entre los gobiernos y el insurgente. En 1987 el ELN se une a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, la cual componía la FARC, el M-19, Quintín Lamen y el EPL. Recordar que uno de sus líderes fue Carlos Pizarro, a quien hoy se le hace honores a su sombrero. En 1991, nuevos diálogos de paz con César Gaviria, los cuales se rompen por la muerte en cautiverio, o sea, secuestrado, del exministro Argelino Durán. En 1995 finaliza la alianza de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y vuelve cada guerrilla a trabajar de manera independiente. En 1998 toma la comandancia del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, tras la muerte del cura Pérez. En esos momentos estaban debilitados por su guerra en contra de las FARC y los grupos paramilitares del Magdalena Medio. ¿En dónde estaba el ejército? Quieto, porque el gobierno de Ernesto Samper también estuvo sus 4 años en diálogo de paz con ese grupo terrorista. Andrés Pastrana también quiso conversar con el ELN y le presentó 5 alternativas en el departamento de Bolívar para hacer lo mismo que con las FARC en el Caguán. El ELN nunca aceptó el cese al fuego, dejar los secuestros como fuente de financiación y la extorsión a las multinacionales en su área de influencia. El presidente Álvaro Uribe Vélez intentó por 26 meses dialogar con el ELN. A cambio, los helenos comenzaron una nueva ola militar, pero sufrieron duros golpes como una operación Orión, las FARC los derrotaron en el Cochocó y comenzó la devastada de sus miembros al rendirse el bloque Héroes de Arorí en el 2005, que contaba solo con 27 hombres. La guerrilla contaba con 2.000 miembros para el 2008 y hace alianzas con cualquier banda criminal para autojudicarse los golpes y comienzan una guerra de lleno en contra de la FARC, grupo que tenía bastante diezmado el ejército colombiano bajo la dirección del presidente Uribe. Llegó el gobierno de la paz de Juan Manuel Santos y con la intermediación de la senadora Piedad Córdoba comenzaron los acercamientos que culminaron con otro proceso de paz desde Cuba. Santos ordenó la búsqueda de los restos mortales de su tío, el cura Camilo Torres, y prácticamente los convierte en un símbolo nacional. Y comenzó otro proceso con los helenos, primero en Quito y luego en La Habana, en donde por largos periodos había cese al fuego bilateral. Eso sí, el ELN continuaba con sus fuentes de financiación, como el secuestro, la extorsión y la droga. Llegó al poder Iván Duque y el recibimiento por parte del ELN fue el carro bomba en contra de la escuela de cadetes en Santander, con un saldo de 23 muertos y 100 heridos, lo que obligó al presidente a levantar la mesa de conversaciones en La Habana y ordenar captura internacional a los negociadores de guerrilla que hacían parte de la mesa. Duque no es que los haya combatido mucho. Al final de su periodo, el ELN tenía presencia en más de 211 municipios del país y ordenaban paros armados con mucha frecuencia. Tenían control absoluto en vastos territorios como Tarra y el sur del país. Luego de la supuesta desmovilización de la FARC, tomaron en sus filas a muchos de los excombatientes y crecieron fuertemente el número de integrantes bajo la nueva comandancia Eliezer Elinto Chamorro, alias Antonio García, porque Gavino renunció a ese título por su avanzada edad, deterioro en su salud, otra muestra más de que los comandantes se mueren es de viejitos. Gustavo Petro comenzó el 21 de noviembre del año 2022 diálogos con el ELN y prometió que en 2 meses estaría desmovilizada la guerrilla más antigua de Colombia. Ya han pasado casi 2 años desde aquella promesa que incumplió el mandatario de la Colombia humana. Se estima que hoy la guerrilla del ELN cuenta con unos 6.200 miembros, tiene presencia en 231 municipios, tiene células urbanas en las capitales de departamentos, controla el negocio de la cocaína en gran parte de los departamentos del norte de Santander, Arauca, Antioquia, Chocó, Nariño y el Cauca. La administración de Gustavo Petro tiene prácticamente detenida cualquier acción militar en contra del grupo guerrillero por parte del ejército. Bueno, mejor dicho, les está colaborando. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la celebración de la guerrilla, que llegó a los 60 años de existencia.
Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, darle like y compartir para que llegue a otros usuarios. No se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos pronto.